La hipótesis del amor, por Ali Hazelwood. Hipótesis. Si se me da mal hacer la actividad A, mis posibilidades de que me pidan que desarrolle la actividad A aumentarán de manera exponencial. El campus le resultaba extrañamente vacío en ausencia de Adam, incluso en aquellos días en los que de todos modos lo más seguro era que no se hubiera encontrado con él. No tenía mucho sentido. Stanford no estaba vacía, sino más bien repleta de universitarios ruidosos y molestos que iban y venían de una clase a otra. La vida de Olive también estaba desbordada. Sus ratones habían alcanzado la edad necesaria para llevar a cabo los ensayos de comportamiento. Por fin había recibido las revisiones de un artículo que había enviado hacía meses, y además tenía que empezar a hacer planes concretos para su traslado a Boston el año siguiente. Por otro lado, se acercaba el examen de la asignatura que estaba dando, y los alumnos de grado empezaban a aparecer por arte de magia durante sus horas de tutoría, con cara de pánico y haciendo preguntas cuya respuesta se encontraba de forma invariable en las 3 primeras líneas del programa de la asignatura. Malcolm estuvo un par de días intentando convencer a Olive de que le dijera la verdad a Adam. Luego, por suerte, la terquedad de su amiga lo desanimó lo suficiente como para seguir insistiendo. Aparte de que estaba demasiado ocupado tratando de superar sus propios dramas de novios mediante la meditación. No obstante, le horneó varias tandas de galletas de caramelo y mintió con descaro al decirle que no estoy recompensando tus comportamientos autodestructivos, Olive, solo perfeccionando mi receta. Olive se las comió todas y lo abrazó por la espalda mientras espolvoreaba sal marina sobre la última hornada. El sábado era noche de cervezas y chucherías, y Olive y Ann fantasearon con dejar el mundo académico y encontrar un empleo en la industria por el que les pagaran un salario adecuado y en el que reconocieran la existencia del tiempo libre. Imagínate, podríamos levantarnos tarde los domingos en lugar de tener que ir a darles de comer a los ratones a las 6 de la mañana. Ay, sí. Ann suspiró con nostalgia. Tenían Orgullo, Prejuicio y Zombies puesta de fondo, pero ninguna de las dos le estaba prestando atención. Podríamos comprar catsup de verdad en lugar de robar las bolsitas del Burger King, y me pediría ese aspirador inalámbrico que vi en la tele. Olive soltó una risita ebria y se giró hacia un lado, haciendo que la cama chirriara. ¿En serio? ¿Un aspirador? Pero inalámbrico. Es increíble, Ol. Es algo... ¿Qué? Es que... Olive soltó unas cuantas risitas más. Es muy raro que quieras comprarte precisamente un aspirador. Cállate. Ann sonrió pero no abrió los ojos. Tengo muchísima alergia al polvo. Pero ¿sabes qué? ¿Vas a soltarme un dato del Trivial Pursuit sobre aspiradores? A Ann se le arrugaron las comisuras de los ojos. ¿A qué va? Dijo. No me sé ninguno. Espera. Creo que es posible que la primera mujer directora general de una empresa trabajara en una compañía de aspiradores. Bueno, eso es genial. Pero quizá me lo esté inventando. Ann se encogió de hombros. Bueno, da igual. A lo que iba es a que... Creo que sigo queriéndolo. ¿El aspirador? Olive bostezó sin molestarse en taparse la boca. No, trabajar en el mundo académico y todo lo que conlleva. El laboratorio, los doctorandos, la indignante carga docente, la rivalidad por las becas del Instituto Nacional de Salud, el salario desproporcionadamente bajo, el lote entero. Jeremy dice que Malcolm tiene razón, que donde hay más oportunidades es en la industria. Yo creo que quiero seguir y ser profesora. Será terrible, desde luego, pero es la única manera de crear un buen entorno para las mujeres como nosotras, Sol. Hacerles un poco la competencia a todos esos hombres blancos privilegiados. Sonrió hermosa y feroz. Que Jeremy se vaya a la industria y gane un montón de dinero sucio, que yo lo invertiré en aspiradores inalámbricos. Olive, medio borracha, observó la expresión de determinación también medio borracha de la cara medio borracha de Ann, y pensó que saber que su mejor amiga empezaba a descubrir cómo quería que fuera su vida le resultaba tranquilizador. Sabía con quién quería vivirla. Olive acusó una punzada de dolor en lo más profundo del estómago, en ese lugar que parecía sentir con mayor intensidad la ausencia de Adam.
pero la reprimió e intentó no pensar demasiado en ello. Le tomó la mano a su amiga, se la apretó e inhaló el dulce aroma a manzana de su cabello. Lo harás muy bien, Anne. Me muero de ganas por verte cambiar el mundo. En general, la vida de Olive seguía siendo como siempre, si no fuera porque por primera vez preferiría estar haciendo otra cosa. Preferiría estar con otra persona. O sea, que esto es que te guste alguien. Reflexionó. Sentir que ni siquiera valía la pena ir al edificio de biología porque si Adam estaba fuera de la ciudad, le habían arrebatado hasta la más remota posibilidad de cruzarse con él. Darse la vuelta constantemente al vislumbrar un atisbo de cabello negro azabache o al oír una voz grave que tenía un tono tan cálido como el de Adam, pero que no era la suya. Pensar en él cuando su amiga Jess le comentó que estaba planeando un viaje a los Países Bajos o cuando en Jeopardy, el concurso de la tele, la respuesta correcta a tripanofobia resultó ser que es el miedo a las agujas. Sentirse atrapada en un limbo extraño, esperando sin más, esperando a nada. Adam volvería al cabo de unos días, y la mentira en la que Olive estaba enamorada de otro seguiría ahí. El 29 de septiembre llegaría demasiado pronto, y de todas maneras la suposición de que Adam pudiera siquiera fijarse en Olive de forma romántica era absurda. A fin de cuentas, tenía suerte de caerle lo bastante bien como para que siquiera quisiera ser su amigo. El domingo, el móvil de Olive emitió un pitido mientras ella corría en la cinta del gimnasio. Cuando el nombre de Adam apareció en la parte superior de la pantalla, se lanzó de inmediato a leerlo. Aunque en realidad no había gran cosa que leer. Solo se encontró la imagen de una bebida en un vaso de plástico enorme coronada con lo que parecía una magdalena. La parte inferior de la imagen rezaba con orgullo Pumpkin Pie Frappuccino y más abajo el mensaje de Adam. Adam, ¿crees que podré subirlo al avión sin que se den cuenta los de la aduana? No necesitaba que nadie le dijera que estaba sonriendo como una idiota delante del teléfono. Olive. Bueno, suelen ser muy incompetentes. Olive. Aunque quizá no tanto. Adam. Qué pena. Adam. Ojalá estuvieras aquí entonces. La sonrisa de Olive tardó mucho en desvanecerse. Y luego, cuando recordó el lío en el que estaba metida, se esfumó con un pesado suspiro. Iba hacia el laboratorio de microscopía electrónica, cargada con una bandeja de muestras de tejido, cuando alguien le dio unos toquecitos en el hombro y la sobresaltó. Olive estuvo a punto de tropezarse y destruir varios miles de dólares de subvenciones federales. Cuando se volvió, el doctor Rodríguez la miraba con su habitual sonrisa aniñada, como si fueran buenos amigos y estuvieran a punto de ir a tomarse una cerveza y a pasar un buen rato, y no una alumna de doctorado y un antiguo miembro de su tribunal de control de tesis que nunca había llegado a leer ninguno de los documentos que le había entregado. «Doctor Rodríguez». Él frunció el ceño. Creía que habíamos quedado en Holden. ¿Ah, sí? De acuerdo. Holden. Sonrió, complacido. Tienes al novio fuera de la ciudad, ¿eh? Ah, sí. ¿Vas a entrar ahí? Señaló el laboratorio de microscopía con la barbilla y Olive asintió. Ven que te ayudo. Pasó su tarjeta identificativa para desbloquear la puerta y se la abrió. Gracias. Olive dejó las muestras en una mesa y le dedicó una sonrisa agradecida. Luego se metió las manos en los bolsillos traseros. Iba a tomar un carrito, pero no había ninguno. En esta planta solo queda uno. Creo que hay alguien que se los lleva a casa y los revende. El doctor sonrió con ganas, y Malcolm tenía razón. Llevaba 2 años teniendo razón. Era cierto que Holden tenía un atractivo sencillo y relajado, aunque tampoco parecía que a Olive le interesara nada que no fueran los tipos guapos, altos, melancólicos y taciturnos con el coeficiente intelectual de un genio. No se lo reprocho, apuntó Holden. Yo habría hecho lo mismo en mis años de doctorando. Bueno, ¿cómo te va en la vida? Pues... bien. ¿Y a ti? Holden hizo caso omiso a su pregunta y se apoyó despreocupadamente contra la pared.
¿Es muy horrible? ¿Qué cosa? Que Adam no esté. ¡Qué carajo! Hasta yo echo de menos a ese imbécil. Se rió. ¿Cómo lo llevas? Se sacó las manos de los bolsillos, se cruzó de brazos y luego cambió de opinión y los dejó caer a los lados con rigidez. Así, perfecto, actuando con naturalidad. No voy mal. Bien, estoy bien. El alivio de Holden pareció genuino. Fantástico. ¿Han hablado por teléfono? No, por supuesto que no. Hablar por teléfono es la cosa más difícil y estresante del mundo, y si no soy capaz de hacerlo con la simpática señora que me programa las limpiezas dentales, mucho menos con Adam Carlson. Bueno, sobre todo por mensaje, ya sabes. Sí, ya sé, por muy reservado y huraño que se muestre Adam contigo, que sepas que se está esforzando mucho y que es 1000 veces peor con todos los demás, yo incluido. Suspiró y negó con la cabeza, pero se notaba que lo hacía con cariño, con un afecto fácil que a Olive no se le escapó. Mi amigo más antiguo había dicho respecto a Adam, y estaba claro que no era mentira. De hecho, ha mejorado mucho desde que empezaron a salir. Olive sintió que un escalofrío estaba a punto de recorrerla de arriba a abajo. Como no sabía qué decir, se conformó con un simple, doloroso e incómodo. ¿En serio? Holden asintió. Sí. Me alegro mucho de que por fin se armara de valor y te pidiera salir. Llevaba años hablando sin parar de esa chica increíble, pero le preocupaba lo de estar en el mismo departamento, y ya sabes cómo es. Se encogió de hombros e hizo un gesto de indiferencia con la mano. Me alegro de que por fin haya conseguido dejar de comerse la olla. A Olive le tartamudeó el cerebro. Las neuronas se le volvieron lentas y frías y tardó varios segundos en procesar que Adam llevaba años queriendo invitarla a salir. Era incapaz de asimilarlo porque no era posible. No tenía sentido. Adam ni siquiera se acordaba de la existencia de Olive antes de que ella lo acosara a lo título 9 en el pasillo hacía unas semanas. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que si Adam hubiera conservado algún recuerdo de su encuentro en el baño, se lo habría dicho. Al fin y al cabo, era famoso por su franqueza. Holden debía de estar refiriéndose a otra persona, y Adam debía de sentir algo por esa otra persona. Una persona con la que trabajaba, una persona con la que compartía departamento, una persona que era increíble. La mente de Olive, medio congelada hasta hace unos segundos, empezó a darle vueltas a esa certeza. Dejando a un lado que esa conversación era una absoluta invasión de la intimidad de Adam, Olive no podía dejar de pensar en las consecuencias que el acuerdo tendría para él. Si la persona de la que hablaba Holden era compañera de trabajo de Adam, era imposible que no se hubiera enterado de que Adam y Olive estaban saliendo. Quizá los hubieran visto a los dos tomando café algún miércoles, o a Olive sentado en el regazo de Adam durante la charla de Tom, o... Madre mía. A Olive embadurnándolo de crema solar en ese maldito picnic. Y eso no podía ser bueno para sus expectativas, a menos que a Adam no le importara porque estuviese totalmente seguro de que sus sentimientos no eran correspondidos. Y vaya, ¿no sería divertido? Más o menos igual de divertido que una tragedia griega. Bueno, Holden se apartó de la pared y levantó una mano para rascarse la nuca. Estaría bien que tuviéramos una cita doble algún día de estos. Me había tomado un descanso de las relaciones, demasiados desengaños amorosos, pero puede que ya sea hora de volver a lanzarme. Con un poco de suerte no tardaré mucho en echarme novio. El peso que Olive sentía en el estómago aumentó aún más. Sería estupendo. Intentó esbozar una sonrisa. ¿Verdad que sí? Holden sonrió con ganas. Adam lo odiaría con la fuerza de los mares. Sí, lo odiaría a muerte. Pero podría contarte muchísimas historias jugosas sobre él, de entre alrededor de los 10 y los 25 años. Holden estaba encantado con la posibilidad. Se moriría de vergüenza. ¿Tienen que ver con la taxidermia? ¿La taxidermia? Nada, solo fue un comentario de Tom sobre... Le quitó importancia al asunto con un gesto de la mano. Nada. Holden le lanzó una mirada afilada. Ada me dijo que a lo mejor te ibas a trabajar con Tom el año que viene, ¿es cierto?
Ah, sí, ese es el plan. Asintió pensativo. Luego pareció tomar algún tipo de decisión y añadió: Ten cuidado mientras estés cerca de él, ¿de acuerdo? ¿Cuidado? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tenía eso algo que ver con lo que le había dicho Adam de que a Holden no le caía bien Tom? ¿Por qué lo dices? Y cuida también de Adam. Sobre todo, de Adam. La expresión de Holden conservó la intensidad durante un instante y luego se aligeró. Como sea, Tom no conoció a Adam hasta la escuela de posgrado, pero yo ya estaba allí cuando era adolescente y esas son las buenas historias. Pero no deberías contármelas porque su relación conmigo es fingida y seguro que no quiere que meta las narices en sus asuntos. Además, es probable que esté enamorado de otra persona. No, por supuesto, esperaré a que él esté presente. Quiero verle la cara cuando te cuente todo lo de su fase de chico con boina. Olive lo miró perpleja. Su... Holden asintió con solemnidad y salió del laboratorio cerrando la puerta tras de sí. Olive se quedó sola en la sala fría y en penumbra, y tuvo que respirar hondo varias veces antes de poder concentrarse en su trabajo. Al principio, cuando recibió el correo electrónico, pensó que debía de ser un error. A lo mejor lo había leído mal. No había dormido bien y al parecer tener un enamoramiento no deseado y no correspondido acarreaba todo tipo de despistes mentales. Aunque tras un segundo vistazo y luego un tercero y un cuarto, se dio cuenta de que no era así. Así que quizá el error lo hubieran cometido los del Congreso de la SBD, porque era imposible, absolutamente imposible, que de verdad quisieran informarla de que la propuesta que había presentado había sido seleccionada para formar parte de un panel con profesores. Era imposible del todo. A los doctorandos rara vez se los seleccionaba para hacer presentaciones orales. Por lo general, se limitaban a hacer postres en los que explicaban sus resultados. Las charlas eran para expertos cuya carrera ya estaba avanzada. Pero cuando Olive entró en la página web del Congreso y se descargó el programa, allí estaba su nombre. Y de todos los nombres de los ponentes, el suyo era el único que no iba parecido de ninguna letra. Ni doctora, ni profesora, ni Cat. Carajo. Salió corriendo del laboratorio con el portátil abrazado contra el pecho. Greg la miró mal cuando estuvo a punto de chocarse contra él en el pasillo, pero ella lo ignoró e irrumpió en el despacho de la doctora Aslan sin aliento, con las rodillas repentinamente convertidas en gelatina. ¿Podemos hablar? Cerró la puerta sin esperar a que contestara. Su directora de tesis levantó la vista desde detrás de su escritorio con una expresión alarmada en la cara. Olive, no quiero dar una charla. No puedo dar una charla. Negó con la cabeza e intentó sonar razonable, pero solo consiguió parecer aterrada y frenética. No puedo. La doctora Aslan la miró ladeando la cabeza, levantó las manos y las unió delante de ella, tocándose solo la yema de los dedos. La apariencia de calma que proyectaba solía resultarle reconfortante, pero en ese momento hizo que a Olive le entraran ganas de tirar al suelo el mueble más cercano. Cálmate, respira hondo, utiliza la atención plena y todas esas mierdas de las que Malcolm no para de parlotear. Doctora Aslan, me han aceptado la propuesta que envié para el Congreso de la SBD, pero como charla, no como póster, sino como charla, en voz alta, en un panel de pie, delante de gente. La voz de Olive se había ido transformando en un chillido, y sin embargo, por razones que escapaban de su comprensión, en el rostro de la doctora Aslan se dibujó una sonrisa enorme. Es una gran noticia, Olive. Olive la miró alucinada y siguió mirándola alucinada unos segundos más. No lo es. Tonterías. La doctora Aslan se puso de pie y rodeó su escritorio para frotarle un brazo con la mano a Olive, en lo que sin duda pretendía ser un gesto de felicitación. Es fantástico. Una charla te dará mucha más visibilidad que un póster. Podrás empezar a hacer contactos para buscar un postdoc. Me alegro mucho por ti, muchísimo. Olive se quedó boquiabierta.
Pero, pero, no puedo dar una charla. No sé charlar. Ahora estás charlando, Olive. No sé hacerlo cuando hay gente delante. Yo soy gente. Usted no es mucha gente. Doctora Aslan, no sé hablar delante de tanta gente. No sobre ciencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque se me secará la garganta y se me desconectará el cerebro y lo haré tan mal que alguien del público sacará una ballesta y me disparará en la rótula. No estoy preparada para hablar en público. Claro que estás preparada, eres una buena oradora. No es cierto, tartamudeo, me pongo roja, divago y mucho, sobre todo delante de grandes multitudes. Y... Olive, la interrumpió la doctora Aslan en un tono severo. ¿Qué te digo yo siempre? Pues, no pierdas la pipeta multicanal. Lo otro. Suspiró. Compórtate con la confianza de un hombre blanco mediocre. Con aún más confianza si es posible, porque tú no tienes nada de mediocre. Olive cerró los ojos y respiró hondo tantas veces como le fue necesario para evitar un ataque de pánico. Cuando volvió a abrirlos, su directora le sonreía de modo alentador. Doctora Aslan. Olive hizo un mohín. No creo que pueda hacerlo, de verdad. Sé que no lo crees. Su expresión estaba algo teñida de tristeza. Pero sí puedes, y trabajaremos juntas hasta que te sientas capaz de hacerlo. Esta vez apoyó ambas manos sobre los hombros de su doctoranda. Olive seguía abrazada a su portátil. Se aferraba a él como si fuera una salvavidas en alta mar, pero el contacto humano le resultó extrañamente reconfortante. No te preocupes. Tenemos un par de semanas para prepararte. Es muy fácil decirlo. Dices tenemos, pero seré yo la que hable delante de cientos de personas. Y cuando alguien me haga una pregunta de 3 minutos con la intención de forzarme a reconocer que en el fondo mi trabajo está mal estructurado y es inútil, seré yo la que se cague encima. De acuerdo. Olive tuvo que obligarse a mover la cabeza arriba y abajo y a respirar hondo. Exhaló despacio. De acuerdo. ¿Por qué no preparas un borrador? Así practicas durante la próxima reunión de laboratorio. Otra sonrisa alentadora. Olive volvió a asentir, pero no estaba en absoluto alentada. Y si te surge alguna pregunta, aquí me tienes cuando quieras. Me da mucha pena no poder asistir a tu charla. Prométeme que me la grabarás. Será como si estuviera allí. Si no fuera porque usted no estará allí, yo estaré sola. Pensó con rencor mientras cerraba la puerta del despacho de la doctora Aslan tras ella. Se desplomó contra la pared y cerró los ojos con fuerza para intentar acallar la agitada maraña de pensamientos que le revoloteaban en la cabeza. Y luego los abrió de nuevo cuando oyó su nombre pronunciado por la voz de Malcolm. Estaba de pie delante de ella, con Anne observándola con una expresión medio divertida, medio preocupada. Ambos llevaban tazas del Starbucks. Olive captó un olor a caramelo y menta que hizo que se le revolviera el estómago. Hola. Anne le dio un sorbo a su bebida. ¿Por qué estás echándote la siesta de pie junto al despacho de tu directora? Pues... Olive se apartó de la pared y se alejó unos cuantos pasos de la puerta de la doctora Aslan mientras se frotaba la nariz con el dorso de la mano. Me han aceptado la propuesta, la de la SBD. ¡Felicidades! Anne sonrió. Pero ya lo dabas más o menos por hecho, ¿no? Me la han aceptado como charla. Durante unos segundos, 2 pares de ojos se limitaron a observarla en silencio. A Olive le pareció que quizá Malcolm estuviera esbozando una mueca de dolor, pero cuando se giró hacia él para comprobarlo, solo tenía una vaga sonrisa dibujada en la cara. ¿Eso es... impresionante? Sí. Anne desvió la vista brevemente hacia Malcolm y luego volvió a centrarse en Olive. Es... genial. Es un desastre de proporciones legendarias. Anne y Malcolm intercambiaron una mirada de preocupación. Sabían muy bien lo que opinaba Olive de hablar en público.
¿Qué te ha dicho la doctora Aslan? Lo de siempre. Se frotó los ojos. Que todo irá bien, que trabajaremos en ello juntas. Creo que tiene razón, dijo Anne. Te ayudaré a ensayar. Nos ocuparemos de lo que te sepas de memoria y saldrá bien. ¿Sí? ¿O no? Por otro lado, el congreso es dentro de menos de 2 semanas. Tendríamos que buscar hotel. O vamos a hacer un Airbnb. Sucedió algo extraño en el momento en que hizo la pregunta. No fue el caso de Anne. Ella siguió tomándose su café tan tranquila, pero la taza de Malcolm se le quedó paralizada a medio camino de la boca y el chico se mordió el labio mientras se estudiaba la manga del suéter. Ahora que lo dices... ¿Comenzó? Olive frunció el ceño. ¿Qué? Bueno, Malcolm se movió un poco arrastrando los pies, y quizá fuera coincidencia que diese la sensación de que se estaba alejando de Olive, pero ella no lo creyó así. Ya está hecho. ¿Ya han reservado habitación? Ana sintió animada. Sí. No parecía darse cuenta de que Malcolm estaba a punto de sufrir un ataque. En el Hotel del Congreso. Ah, bien, díganme cuánto les debo entonces, porque la cosa es... Malcolm pareció alejarse aún más. ¿Qué pasa? Bueno, jugueteó con la funda de cartón de su taza y le lanzó una mirada rápida a Anne, que parecía felizmente ajena a su incomodidad. A Jeremy le pagan la habitación de hotel con el dinero de la beca y le ha pedido a Anne que la comparta con él. Y Jess, Cole y Hikaru me han ofrecido que me aloje con ellos. ¿Qué? Olive miró a Anne. ¿En serio? Todos nos ahorraremos un montón de dinero, y será mi primer viaje con Jeremy, dijo Anne con aire distraído. Estaba escribiendo algo en el móvil. Ay, Dios mío, chicos, creo que lo he encontrado. Un local para el encuentro de mujeres negras, indígenas y de color en CTIM de Boston. Creo que ya lo tengo. Eso es estupendo, contestó Olive con voz débil. Pero creía que íbamos a alojarnos juntos. Anne levantó la vista con cara de arrepentimiento. Ya lo sé, es lo que le dije a Jeremy, pero él me comentó que tú... Ya sabes. Olive arqueó las cejas confundida y Anne continuó. A ver, ¿por qué ibas a querer gastarte dinero en reservar una habitación cuando podrías quedarte con Carlsen? Uf. Porque sí. Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. Es que te echaré de menos, pero tampoco es que vayamos a estar en la habitación para nada que no sea dormir. Ajá. Apretó los labios y añadió. Claro. La sonrisa de Anne hizo que le entraran ganas de gemir. Genial, comeremos juntos y quedaremos para ir a las sesiones de pósteres y por la noche, por supuesto. Por supuesto. Olive tuvo que esforzarse mucho para no parecer resentida. Estoy deseando que llegue, añadió con la mejor sonrisa que fue capaz de ofrecer. Bien, genial. Tengo que irme. El comité de divulgación de mujeres científicas se reúne dentro de 5 minutos, pero este fin de semana nos vemos y planeamos actividades divertidas para Boston. Jeremy me ha dicho que hay un tour sobre fantasmas. Olive esperó a que Anne no pudiera oírla y luego se volvió hacia Malcolm. Cuando lo hizo, él ya tenía las manos levantadas para defenderse. Antes de nada, Anne montó todo este plan mientras yo supervisaba un experimento de 24 horas de duración. El peor día de mi vida, no veo la hora de doctorarme. Y luego, ¿qué querías que hiciera? ¿Informarla de que no ibas a compartir habitación con Carlsen porque su relación es falsa? Aunque, vaya, espera, ahora que estás enamorada de él, a lo mejor es real. Sí, ya entendí. Empezaba a dolerle el estómago. Aún así podrías habérmelo dicho. Iba a hacerlo. Y entonces dejé a Jude del de neuro y se volvió loco y se puso a tirarme huevos al coche. Y después, mi padre me llamó para ver qué tal estaba y me preguntó cómo iban mis proyectos, lo que derivó a un interrogatorio sobre por qué no utilizo un modelo C Elegance y ya sabes lo increíblemente entrometido y controlador que puede llegar a ser, así que eso nos llevó a meternos en una discusión y luego intervino mi madre. Se quedó callado y respiró hondo. Bueno, estabas allí.
Oíste los gritos. La moraleja es que se me olvidó por completo avisarte y lo siento mucho. No pasa nada. Se rascó la sien. Tendré que buscarme algún sitio para dormir. Te ayudaré, le dijo Malcolm ansioso. Esta noche miramos en internet. Gracias, pero no te preocupes, ya me las arreglaré. ¿O no? Quizá no. Seguramente no, porque faltaban menos de 2 semanas para el Congreso y seguro que ya no habría habitaciones. Las que quedaran estarían tan fuera de su alcance que tendría que vender un riñón para poder pagarlas. Bien pensado, no era una mala opción, al fin y al cabo tenía 2. No estás enfadada, ¿verdad? Pues sí, no, puede que un poco. No, no es culpa tuya. Cuando Malcolm se acercó a ella, Olive le devolvió el abrazo y lo tranquilizó con unas palmaditas torpes en el hombro. Por mucho que le hubiese gustado reprocharle todo aquello, solo podía culparse a sí misma. El meollo de sus problemas, de la mayoría de ellos, al menos era su estúpida y descabellada decisión de mentir a Anne, de empezar la farsa de la relación con Carlsen. Ahora iba a dar una charla en ese estúpido congreso. Seguro que después de haber dormido en una estación de autobuses y desayunado musgo, y aún así no podía dejar de pensar en Adam. Muy bien, todo perfecto. Con el portátil bajo el brazo, Olive echó a andar de nuevo hacia el laboratorio. La perspectiva de ponerse a organizar las diapositivas para la charla le resultaba abrumadora y deprimente al mismo tiempo. Sentía un peso plomizo y desagradable en el estómago, y obedeciendo a un impulso se desvió hacia el baño y entró en el urinario más alejado de la puerta. Se apoyó en la pared hasta golpear la superficie fría de azulejos con la nuca. Cuando el peso de la barriga comenzó a parecerle demasiado, dobló las rodillas y deslizó la espalda por la pared hasta sentarse en el suelo. Olive permaneció así mucho rato, intentando fingir que aquella no era su vida.